Del valor cultural al valor económico. El éxodo de la biblioteca del Dr. Nicolás León, 1896. Para Miguel León Portilla, in memoriam, por enseñarme a amar los libros. Antes de comenzar esta ponencia, quiero agradecer a Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez, obispo de Texcoco, su ayuda para realizar una estancia de investigación en la biblioteca John Carter Brown, fuente principal para este estudio. Irene Vallejo, recientemente en su última novela, escribió: Demetrio debió de comprender que poseer libros es un ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja, un esfuerzo por unir los pedazos dispersos del universo hasta formar un conjunto dotado de sentido, una arquitectura armoniosa frente al caos, una escultura de arena, la guarida donde protegemos todo aquello que tememos olvidar, la memoria del mundo. Fin de cita. Con esas palabras, la escritora Vallejo muestra la trascendencia y la importancia de los libros en la biblioteca alejandrina. En ese sentido, Henry R. Warner, para referirse a Nicolás León, lo describe como el más grande de los negociantes de libros que ha vivido en México. No solo erudito, sino también negociante. Y en el fondo, coleccionador. Fin de citas. Es así como León logró unir los pliegos de libros incompletos, los libros sobre Michoacán y México, para tener un sentido, lograr conformar una rica biblioteca personal. Aunado a esto, a diferencia de su maestro, el bibliófilo Joaquín García y Casbalceta, del cual se conserva una gran cantidad de papeles y correspondencia que ha sido editada por diversos especialistas, los papeles personales de Nicolás León tuvieron otros derroteros, pues se dispersaron a su muerte. Una parte fue adquirida por la agencia Mex Libris y después vendida a Teixidor, desconociéndose su actual paradero. Y la otra fue obsequiada por Carlos León, hijo de Nicolás León, al historiador José Miguel Quintana en 1937. Ambos bibliófilos se dieron a la tarea de publicar las misivas de Nicolás León con distintos académicos. Pero estas no son es solo una mínima parte, pues en distintas bibliotecas de México y Estados Unidos se conserva una gran cantidad de cartas y manuscritos inéditos relacionados a Nicolás León con el comercio de libros y manuscritos mexicanos, así como discusiones referentes a temas históricos, lingüísticos, antropológicos, entre otros. Además, el papel de Nicolás León como librero correspondió a la época del Gilded Age en Estados Unidos. En ese sentido, existe un vacío historiográfico comparativo del coleccionismo de libros mexicanos en la sociedad estadounidense. En cambio, hay trabajos cada vez más amplios sobre el coleccionismo de arte español y de piezas arqueológicas americanas y mexicanas adquiridas durante la Gilded Age del Imperio estadounidense. Este término de Gilded Age cubre el periodo de 1876 a 1900 y sigue siendo su característica principal el poder adquisitivo y económico que tuvieron las élites estadounidenses. Por ello, ese trabajo se dividió en tres partes. La primera corresponde a una propuesta relacionada al coleccionismo estadounidense referente a obras mexicanas. El segundo es el análisis descriptivo, los costos y procesos adquisitivos de la Biblioteca Mexicana del Dr. Nicolás León, puesta a la venta en 1896 y adquirida por la familia Brown. Por último, se mostrará el lugar de proveniencia de algunas piezas que fueron vendidas en el dicho catálogo de 1896. El coleccionismo estadounidense de obras mexicanas durante la Gilded Age, una propuesta. Para crear un mercado de libros antiguos sobre y de América, era necesario tener un clientes que compraran dichas obras. Es así como distintos intelectuales y coleccionistas estadounidenses gestaron durante el siglo XIX la visión utópica de una biblioteca americana, es decir, un acervo que tuviese la mayor cantidad de libros impresos en y sobre América. En ese sentido,
podría dividirse el coleccionismo estadounidense sobre obras mexicanas cronológicamente en 3 etapas. La primera correspondería a William H. Prescott, Obadiah Rich, John Arthur Brown y James Lennon. La segunda competiría a Adolf Sutro, Humbert Hoff Bancroft, Edward Ayer y James Constantine Peale. Por último, esta etapa correspondería a finales del siglo XIX a John Nicholas Brown, William Gates, Archer Milton Huntington y Edward Hart. No obstante, esas etapas son cronológicas, pero también se pueden realizar otras diversas, por ejemplo, una división de intereses librescos, del estatus del bibliófilo o de su poder adquisitivo. No obstante, para la época del Gilded Age, los bibliófilos estadounidenses forjaron un excentricismo, es decir, algo fuera del canon. Por ello, se centraron en adquirir obras impresas en México en el siglo XVI. En ese sentido, se debe recordar que la mayor cantidad de impresos son referentes a lenguas de los indios, ya sean por artes, vocabularios o doctrinas. En ese sentido, van siguiendo el modelo de Nebrija, que se había gestado en España para conformar una gramática de la lengua castellana. No obstante, ese mercado de libros y manuscritos mexicanos sería un mercado de bajo riesgo, pues las piezas no son fáciles de falsificar, aunque en ocasiones los libreros cambiaban las portadas de los libros y vendían cosas que no eran. Pero no se puede siquiera comparar con el mercado de arte español que se estaba dando también durante la Gilded Age. Por ejemplo, para 1907, Huntington compró, con la ayuda de su madre, en Dubin Brothers, en Londres, el retrato de niño, obra elaborada por Diego Rodríguez de Silva y Velázquez por la cantidad de $100,000. Tan solo si lo comparamos con la venta de libros, toda la biblioteca mexicana ofrecida en 1880 en Londres, que reunía la colección más grande de obras de Fray Bernardino de Sahagún, una variedad de impresos del siglo XVI y otras obras raras, se vendieron todos los lotes por 6.957 libras. En ese sentido, a finales del siglo XIX, la cuestión del coleccionismo es visible a finales de esta época, pues, como lo analiza David Canadan, el comercio y mercado de arte estaba auspiciado por la nobleza europea y ella era la que ponía de moda estilos o artistas. Ya que los estadounidenses logran tener un poder adquisitivo sin precedentes, las élites estadounidenses tienden a tener que adquirir o copiar las costumbres de esa aristocracia europea. Por ello, se puede ver que distintas noblezas bajas europeas se ven forzadas a vender sus colecciones de cuadros y de libros, y esas son adquiridas por importantes libreros estadounidenses o libreros que tienen un mercado cada vez más fuerte en Estados Unidos de Norteamérica. Aunado a esto, en 1860 en México se va a caracterizar la nacionalización de bienes eclesiásticos, y con ello van a salir al mercado importantes obras pictóricas, manuscritos, libros raros. Van a salir a un mercado nacional e internacional. A la par, importantes familias nobles van a vender sus cuadros para tratar de sobrevivir en un México con una situación política y económica muy compleja. Es por ello que este mercado que se va a gestar en el siglo XIX va a ayudar a que los coleccionistas estadounidenses adquirieran importantes obras. Por ello, que son características las subastas en Leipzig en 1868 y en 1869, así como la tan mencionada colección de Ramírez puesta a la venta en 1880. Pero los costos no se pueden comparar de obras impresas en Estados Unidos con obras mexicanas. Por ejemplo, si comparamos los precios, el primer impreso realizado en Estados Unidos, el cual se conoce como By Sands Book y fue elaborado en 1640, fue vendido por el librero Stevens al bibliófilo James Lennox por 80 libras.
Años después, en 1878, otro ejemplar salió a la venta en $1,200. Precios que no se comparan, por ejemplo, con el sermonario de 1544 de Fray Bernardino de Sahagún, el cual se vendió en 210 libras en 1880. Veo su biblioteca como cosa mía. El éxodo de la biblioteca de Nicolás León en 1890. Nicolás León puso a la venta 4 importantes bibliotecas. Estas fueron a raíz de sus problemas económicos, como lo relata. La primera, la que se analizará en esta ponencia, es de 1896, que incluye libros raros impresos mexicanos del siglo XVI. La segunda en 1897. La tercera en 1900, resultado de un intento de ganar un premio de 4,000 pesos por el gobierno de Chiapas. Y la última, propuesta por los descendientes de Nicolás León en 1930 en Mexlihuey. Para esta ponencia es fundamental el catálogo de esta colección que se encuentra en la biblioteca John Carter Brown, puesto que los 2 ejemplares contienen características que permiten historiar a detalle esta subasta, esta venta de libros, porque conservan anotaciones en donde se puede ver qué le interesaba a Burton, que fue el agente, para contactarlos en esta venta. George Parker Winship, que fue el librero de la familia, y John Nicholas Brown, que fue el que paga la colección. En este sentido quisiera aclarar, como ya lo he hecho en otro trabajo, es que hay un mito en la historiografía, es que Nicolás León recibe de Joaquín García Balseta la dirección de los Brown. Y muchos piensan y consideran que a raíz de esta carta, teniendo la dirección, es que León le va a ofrecer directamente la biblioteca mexicana en 1896 a John Nicholas Brown. Aspecto que es totalmente opuesto a lo que se conserva en el epistolario que conserva la familia y actualmente se custodia en la biblioteca John Carter Brown. Se sabe que León puso a la venta su biblioteca por 5,000 pesos y él la vendía en una sola pieza, no vendía lotes separados. Y en un ejemplar del catálogo se hace mención que se pagaron 6,000 pesos por la biblioteca. Esta diferencia de precios se debe a que, si bien toda la biblioteca costó 5,000 pesos, los 1,000 pesos restantes fue por 14 libros del noviciado de Puebla, San Francisco de Puebla, el celulario de Puga y una copia antigua del libro segundo de la Crónica de Tello. Para que los Brown tuvieran esta biblioteca, puesta a la venta por León, fungió como agente Francis Burton, quien, estando en Puebla, se da cuenta de que tiene noticias de que León estaba vendiendo su colección. Se traslada a la Ciudad de México y empieza a negociar el costo de la misma. Es así como en el epistolario se puede ver que los Brown no estaban interesados en adquirir toda la biblioteca. Por ello es que las características marcadas en el libro nos permiten tener la visión que tenía la familia Brown, de tener obras únicas y exclusivamente del Imperio Español cuando estaba en México, es decir, impresos elaborados entre 1539, 1540, cuando se va a establecer la imprenta, hasta 1821, que deja de ser parte del Imperio Español. Y eso correspondería a los intereses culturales de la Gilded Age. La biblioteca de León estaba compuesta por distintos lotes, pero cada lote a veces estaban subdivididos con letras A, B, C y D, los cuales corresponderían a otros libros del mismo título, pero en condiciones imperfectas. La Biblioteca Mexicana de León estaba compuesta por 223 obras, elaboradas entre 1543 a 1895, y 20 manuscritos de la época novohispana, y únicamente 3 del siglo XIX. Los precios y las descripciones que se pueden observar, pues no hay una homogeneidad, lo que permite suponer que Nicolás León pudo realizar de manera express dicho catálogo basándose en las descripciones de Andrade, Fischer, Ramírez,
los catálogos de Leclerc, Quaritch, Collier, y en el lote 90 se hace mención de una prestigiosa librería de París donde se vendía tal libro. Aunque Nicolás León no poseyó un catálogo de la biblioteca de José Fernando Ramírez que se vendió en Londres, Joaquín García Balseta le mandaba las descripciones y los costos con que se vendieron. No obstante, los precios, por ejemplo, las 6 obras de Zumárraga que Zumárraga mandó a imprimir entre 1543 a 1547, todas se vendieron por la cantidad de 1,000 pesos. Le seguía el libro más caro, que era el Missale Romanum, en 500 pesos, que fue impreso por Antonio de Espinosa en 1561. Y así se puede seguir describiendo estas obras. No obstante, gracias a las influencias de Burton, es que se logra adquirir la biblioteca, pero Nicolás León no sabía que se le estaba vendiendo a los Brown. Él negocia con Brown hasta que viene Winship, bibliotecario de los Brown, y adquieren la colección para Nicolás León. Lo que va a hacer es pagar $2,600 oro, que equivale a los 5,000 pesos mexicanos, para que esta colección se mandara a Estados Unidos y ahí tendría una sección especial dentro de la colección. No obstante, se ha cuestionado, y eso sería el tercer apartado, de la biblioteca conventual al estante del bibliófilo, algunos apuntes para la formación de la Biblioteca de León, es de dónde provienen dichas obras. La fuente principal para este apartado, y que se puede seguir explorando la colección que forma parte de mi proyecto doctoral, es analizar la correspondencia de Nicolás León para saber de dónde provenían dichas piezas. Muchas de ellas se considera que salieron de manera ilegal de los conventos. No obstante, a raíz de la correspondencia de Nicolás León y Joaquín García Balseta, se pueden conocer 3 momentos del coleccionismo de León. El primero correspondería antes de 1886, justamente cuando Nicolás León no había tenido acceso a la biblioteca de San Agustín de Morelia. En esa primera etapa, ella poseía obras de Marturino Gilberti, en la rarísima edición de Dionisio Rivera Flores sobre las exequias de Felipe II, entre otras. Fue en una carta del 22 de septiembre de 1896 que escribe a Joaquín García Balseta: he encontrado, cito, primores que quizás consiga para mi biblioteca. Fin de cita. Entonces, ¿cómo conseguiría los manuscritos y libros si eran de los agustinos, o más bien de la nación mexicana? Y entonces, en esta carta, hace una diferencia entre lo que, cito, entre lo conseguido ya tengo, y por lo otro, cito, entre lo que separé quedan. Esta cuestión nos hace pensar si realmente él adquirió de los agustinos los primeros libros, pues lo que se sabe que él participó en algún litigio y apoyó a los agustinos, los cuales ganaron, y en forma de agradecimiento les dieron estos libros que podía acceder y copiar, tomar los duplicados. Es algo que todavía falta más de analizar. No obstante, otro caso, en 1888, durante un viaje a Celaya, ahí Nicolás León adquirió las obras de Zumárraga, el famoso tomo 2 el libro 2 de la Crónica de Tello. Este lo adquirió, según cuenta, en una botica por 50 pesos. No obstante, Nicolás León comprendía la rareza y la importancia de estas obras, el valor cultural que tenían. Por ello, él se dedicaba a publicar, cuando encontraba un manuscrito único o un libro raro que no aparecía en la bibliografía mexicana del siglo XVI, él lo publicaba en cortos tirajes, unas descripciones, en los anales del Museo Michoacano y en otras obras, para así difundir la obra. Y ya que esta obra se conocía en el mundo académico, pasaba a ser una mercancía y la vendía a distintos bibliófilos para así tener capital y después seguir adquiriendo más obras, tal como lo relata en sus distintas misivas. Pues muchas gracias. Si hay dudas o preguntas, con gusto.